Hola, mi nombre es Fernando, y esta es mi historia. Durante casi 6 años trabajé como técnico forense en una morgue de la Ciudad de México. Mi turno era el nocturno, el más silencioso y también el más solitario. Muchos creen que con el tiempo uno se acostumbra a estar rodeado de cuerpos, a los ruidos de los refrigeradores y al olor a formol. Pero hay cosas a las que nunca te acostumbras, y una de ellas es cuando algo que debería estar muerto, parece no querer estarlo. Esa noche empezó tranquila. Eran casi las 2 de la mañana y el guardia de la entrada dormía con los pies sobre el escritorio. Yo terminaba de limpiar el instrumental cuando llegó un cuerpo nuevo. Un hombre de unos 50 años, víctima de un accidente automovilístico. El cuerpo tenía varios hematomas y fracturas, pero lo extraño era su expresión, no era de dolor, sino de una especie de serenidad forzada, como si hubiera muerto sonriendo a la fuerza. Lo pasé a la cámara fría número 3 y lo dejé en la plancha de acero mientras preparaba los registros. Antes de guardarlo, debía limpiar el rostro y cerrar los ojos con un adhesivo especial. Pero cuando intenté hacerlo, noté que los párpados no cedían. Estaban rígidos, duros como piedra. Apliqué el pegamento y presioné con cuidado. Se cerraron, por unos segundos. Luego, ante mis propios ojos, se abrieron lentamente, revelando unas pupilas dilatadas que parecían moverse bajo la luz del quirófano. Dejé caer las pinzas. Me repetí que era espasmo post-mortem, un movimiento muscular residual, pero había algo más. El aire se sentía helado y el foco principal parpadeó. Intenté cerrar los ojos otra vez, usando más fuerza, pero al momento de hacerlo, sentí una corriente fría recorrerme el brazo, como si el cuerpo respirara. Lo medí, la piel seguía completamente fría. Aún así, juraría que en ese momento su pecho se levantó apenas unos milímetros. Salí de la sala para buscar al guardia, pero cuando volví, el cuerpo tenía la cabeza girada hacia la puerta. Lo supe porque el cuello, antes recto, ahora estaba ladeado hacia donde yo había salido. En la planilla de acero se veía un leve rastro de humedad, como si hubiera transpirado. Intenté no pensar. Coloqué la etiqueta con su nombre, Luis G. Hernández, en el tobillo, lo cubrí con la sábana y lo deslicé al interior del refrigerador. Cerré la puerta con fuerza y salí de la cámara. Eran las 3 cuando escuché el sonido. Un clic metálico, seguido de un golpe seco. Provenía de la cámara 3. Me acerqué despacio. La manija del refrigerador temblaba, vibrando levemente, como si alguien golpeara desde dentro. Sentí el estómago apretarse. Abrí la puerta con cautela. El cuerpo seguía ahí, cubierto con la sábana, pero su rostro ya no estaba cubierto. La tela se había deslizado hasta el pecho, y sus ojos otra vez estaban abiertos, mirándome. Lo extraño era que, esta vez, la sonrisa había cambiado. Era más amplia, más forzada, casi grotesca. Retrocedí y llamé por radio al guardia, pero no respondió. Caminé hasta la entrada y lo encontré dormido, pero algo estaba mal. Tenía los ojos entreabiertos, fijos en la nada, y la radio seguía crepitando con estática. Lo zarandeé, pero no reaccionó. En el momento en que lo hice, las luces del pasillo comenzaron a apagarse una por una, acercándose hacia mí. Corrí de vuelta al quirófano. Todo estaba en penumbra, salvo la lámpara central. En el suelo, justo frente a la cámara 3, había huellas húmedas de pies descalzos. Se extendían hasta el centro de la sala y se detenían justo frente a la plancha metálica. Tomé la linterna, temblando. Iluminé la plancha, y el cuerpo estaba ahí, otra vez extendido, como si nunca se hubiera movido. Pero sus manos estaban en una posición distinta, dobladas sobre el pecho, con los dedos entrelazados. Y bajo ellos, había algo, la etiqueta con su nombre. La misma que yo había atado en su tobillo. Sentí un escalofrío que me paralizó. No había forma de que se hubiera soltado solo. Me acerqué, tratando de racionalizar, y cuando toqué el borde metálico de la plancha, escuché algo que me hizo caer de rodillas, una respiración, lenta, profunda, proveniente del interior del cuerpo. Corrí hasta el panel eléctrico y encendí todas las luces. Cuando volví a mirar, los ojos del cadáver estaban cerrados. Todo parecía como antes. Revisé las cámaras de seguridad al amanecer, esperando ver algo que explicara lo sucedido. En la grabación, se me veía trabajando como siempre, pero en un momento, justo a las 2:57,
el cuerpo giraba la cabeza hacia mí por sí solo. Nadie más estaba en la sala. Entregué mi renuncia esa misma semana. Pero aún sueño con ese rostro. Hay noches en las que me despierto con la sensación de estar siendo observado, y en el reflejo de la ventana juro ver una sonrisa tensa, con los labios secos, mirándome desde el otro lado. Hace poco, un antiguo compañero me llamó. Me dijo que la cámara 3 seguía teniendo problemas eléctricos, que las luces se apagan solas justo a las 3 de la mañana, y que, cuando eso pasa, el cuerpo que esté dentro aparece con los ojos abiertos, sin importar el adhesivo que usen. Hola, mi nombre es Miriam, y esta es mi historia. Fui enfermera forense durante casi 8 años en la morgue del Hospital Civil. Siempre me gustó la calma de la madrugada, cuando el ruido de la ciudad desaparece y el pasillo que conduce a las cámaras frías se vuelve un túnel de ecos y respiraciones contenidas. Pero una noche entendí que esa calma es solo una ilusión, que el silencio también puede esconder algo vivo. Era una madrugada de jueves, poco después de las 3. Acabábamos de recibir 4 cuerpos provenientes de un accidente carretero. 3 hombres y una mujer. La mujer, según los documentos, tenía unos 32 años, sin familiares identificados todavía. El cuerpo estaba intacto, salvo por un golpe en la cabeza. Cuando la colocamos en la plancha para la limpieza, noté algo extraño. Su piel aún tenía un leve tono rosado, y sus párpados se movían de forma imperceptible. Le pregunté al médico de guardia si ya se había confirmado la muerte. Me respondió sin levantar la vista. Certificado del hospital. Sin signos vitales. Ya está. Lo dejé pasar. Lavé el cuerpo con el paño húmedo y lo preparé para ingresar a la cámara fría número 9. Todo el procedimiento fue normal. Pero al cerrar la puerta, escuché un sonido seco desde dentro, como si algo golpeara el metal desde adentro. Abrí de nuevo y no había nada fuera de lugar. Atribuí el ruido al sistema de refrigeración. A las 4:30 regresé para archivar los registros. El pasillo estaba vacío, con el zumbido constante de los motores y las luces blancas titilando. Revisé los cajones uno a uno hasta llegar al 9. La puerta metálica estaba empañada por dentro, cosa que no era normal a esa temperatura. Pasé la mano por el vidrio del pequeño visor y sentí el frío cortar la piel. Fue entonces cuando vi algo. Un rastro. Una huella de mano presionada contra el vidrio desde adentro. Los dedos extendidos, nítidos, como si la piel estuviera húmeda. Me quedé inmóvil unos segundos, hasta que el sonido volvió, 3 golpes suaves, rítmicos, desde dentro del cajón. Mi mente buscó una explicación lógica, gas residual, movimiento térmico, cualquier cosa. Pero el ritmo era demasiado humano. Toqué el vidrio con la punta de los dedos, y desde adentro, algo golpeó justo donde había apoyado la mano. Retrocedí tan rápido que choqué con la pared. Respiraba agitada, sin atreverme a apartar la vista del cajón. Pasaron unos segundos y el visor se cubrió de una fina capa de escarcha. Entonces, entre el vapor, se formó algo parecido a letras escritas con un dedo. Tardé en entenderlo, pero decía, frío, ayúdame. Sentí un vacío en el pecho. Corrí a buscar al médico, pero cuando regresamos juntos, el vidrio estaba limpio, sin huellas, sin letras. Él me miró con una mezcla de cansancio y burla. Llevas demasiado tiempo sin dormir, Miriam. Quise convencerme de eso, pero esa noche, mientras llenaba los informes, escuché el sonido otra vez. Esta vez provenía de los altavoces del sistema interno, los que usábamos para comunicarnos entre las áreas. Era una respiración. Lenta. Pesada. Y entrecortada por una voz femenina que repetía, muy bajo. Tengo frío, sáquenme. El médico también la escuchó. Fue corriendo a cortar el sistema de audio. Luego bajamos juntos al área de refrigeración. Todo parecía normal, salvo que la puerta del cajón número 9 estaba abierta a unos centímetros. Nadie más tenía acceso a esa llave. El cuerpo de la mujer seguía adentro, pero no como la habíamos dejado. Ahora estaba de lado, con una mano extendida hacia la puerta y los labios entreabiertos. El médico me ordenó salir mientras él revisaba signos. Pasaron unos segundos y lo escuché gritar. Ciérralo. Ciérralo ya. Corrí a ayudarlo.
Cuando lo empujé fuera de la cámara, su rostro estaba blanco. Me dijo que al revisar el pulso, el cuerpo tenía rigidez total, pero la temperatura era más alta de lo normal, como si alguien lo hubiera sacado hace poco del frío. Sellamos el cajón y lo dejamos cerrado con doble cerrojo. Pasaron 2 horas en silencio. A las 7 llegó el nuevo turno y nos fuimos. Dormí apenas unas horas esa mañana. Cuando desperté, tenía 5 llamadas perdidas del hospital. Volví lo más rápido que pude. Al llegar, me encontré con la morgue llena de personal. Uno de los enfermeros me tomó del brazo y me dijo: «No vas a creerlo. El cuerpo del cajón 9 desapareció». Revisaron las cámaras, pero entre las 3 y las 5 de la mañana no se registró ningún movimiento. Nadie había entrado. Lo único que se veía era que, a las 3:14, el vidrio del cajón se cubría de vaho, y luego algo desde adentro borraba ese vaho con una mano. Nunca volvimos a encontrar el cuerpo. En el informe oficial, se escribió que fue extraviado por error de traslado, pero todos sabíamos que eso era imposible. Los meses siguientes fueron extraños. En las madrugadas, algunos trabajadores juraban escuchar golpes metálicos que venían del interior de los refrigeradores, aunque todos estaban vacíos. Otros decían haber visto una sombra femenina caminar por el pasillo hacia el fondo, descalza, con el cabello mojado. Yo dejé el trabajo poco después. Pero hace unas semanas, mientras pasaba frente al hospital, vi a una mujer sentada en la banqueta. Tenía la piel muy pálida y el cabello largo y húmedo, como si acabara de salir de una ducha. Llevaba puesta una bata de hospital con una etiqueta vieja, amarillenta, colgando del cuello. Me detuve a mirarla. Ella levantó la cabeza y sonrió. La etiqueta decía, con tinta corrida, cámara 9. Desde entonces, cada noche antes de dormir, escucho 3 golpes suaves en la pared, siempre el mismo ritmo. Y aunque sé que es imposible, siempre me quedo esperando el siguiente sonido, uno que nunca quiero volver a escuchar, el de alguien escribiendo con un dedo sobre el vidrio, desde el otro lado. Hola, mi nombre es Roberto, y esta es mi historia. Soy patólogo forense desde hace 15 años, y aunque he visto cosas que la mayoría no soportaría ni un minuto, hay una experiencia que todavía me quita el sueño. No por lo que vi en el cuerpo, sino por lo que ese cuerpo hizo después de muerto. Fue en 2016, una madrugada lluviosa. Estábamos de guardia solo el doctor Galván, un auxiliar y yo. Llegó un cuerpo proveniente del reclusorio norte, un hombre que, según el parte médico, había fallecido de un infarto. Se trataba de un caso rutinario, un reo de unos 60 años, sin familia registrada. Lo trajeron en una bolsa negra marcada con el número 44. Todo parecía normal, hasta que abrimos el contenedor. El cuerpo estaba rígido, con una expresión que no olvidaré. La mandíbula entreabierta, los ojos semicerrados y un rastro de sangre seca en la comisura de los labios. Lo subimos a la plancha y comenzamos el procedimiento. A los pocos minutos, cuando Galván abrió el tórax, el monitor de temperatura marcó algo imposible, el cuerpo no bajaba de los 30 grados. Lo revisamos 3 veces. El doctor murmuró que debía tratarse de un error del equipo, pero la piel seguía tibia al tacto. Noté además un detalle inquietante, las uñas, que horas antes estaban normales, parecían haberse quebrado por la mitad, como si el hombre hubiera intentado arañar algo antes de morir. Continuamos con la autopsia. A las 2 de la mañana finalizamos los cortes y comenzamos la sutura. Dejamos el cuerpo cubierto en la plancha, con la etiqueta y el reporte preliminar. Salí unos minutos a fumar al pasillo trasero. Cuando volví, el doctor me miraba desde el otro extremo de la sala, pálido, inmóvil. ¿Tú abriste de nuevo el cuerpo?, preguntó con la voz seca. Me acerqué. La sábana estaba doblada al costado, y la línea de sutura del abdomen había sido removida. El cuerpo estaba otra vez abierto. Las costillas expuestas, los órganos visibles. Pero no había nadie más en la sala, ni herramientas fuera de lugar. Galván revisó las cámaras de seguridad mientras yo permanecía observando el cuerpo. Cuando volvió, tenía las manos temblorosas. Roberto, la grabación muestra cómo tú y yo salimos. 2 minutos después, la sábana se levanta sola, y la línea de sutura empieza a abrirse como si alguien invisible trabajara sobre ella. Pensé que exageraba,
pero cuando vi el video entendí que no era broma. Se veía perfectamente el hilo moviéndose, la piel separándose con lentitud, y luego el cuerpo acomodando los brazos hacia los costados, como si se preparara para otra intervención. Decidimos cerrar todo y esperar al amanecer para reportar la anomalía. Pero entonces escuchamos algo caer. Un frasco de formol rodó hasta mis pies. En el suelo, una marca rojiza se extendía desde la mesa metálica hacia el drenaje. No era sangre fresca, pero tampoco estaba seca. El doctor quiso cubrir el cuerpo de nuevo, pero cuando lo hizo, el rostro del cadáver ya no era el mismo. La expresión se había suavizado, los párpados completamente cerrados, y en la comisura de los labios había una ligera curva, una sonrisa. No dijimos nada. Terminamos de limpiar y salimos. Sin embargo, a las 6, cuando llegó el turno matutino, la auxiliar gritó. Corrimos hasta la sala y vimos el cuerpo otra vez extendido, con las suturas removidas. En el registro digital, el número 44 aparecía duplicado, como si se hubieran ingresado dos cuerpos idénticos. Uno registrado a las 2:17, el otro a las 4:03. Galván se encerró en su oficina y pidió que borraran las grabaciones. Dijo que era un error de sistema. Pero semanas después renunció. Yo continué trabajando, aunque nunca volví a estar tranquilo. Cada tanto, cuando revisábamos los registros, el código 44 reaparecía en la base de datos, asignado a diferentes casos. Un cuerpo diferente, pero el mismo número. Y siempre, en las fotografías del expediente, había un detalle casi imperceptible, una pequeña cicatriz en el pecho, justo donde yo había hecho la incisión aquella noche. Con el tiempo, la historia se volvió un rumor entre los nuevos residentes. Algunos aseguraban que, cada vez que el reloj marcaba las 3, los instrumentos quirúrgicos del quirófano se movían solo sobre las mesas metálicas. Otros decían que el sonido del hilo cortando carne se escuchaba en los pasillos vacíos, aunque nadie estuviera dentro. Hace unos meses me llamaron de la morgue para revisar un caso viejo. Me entregaron un sobre con copias de autopsia sin firmar. El primer documento era del 2016. El encabezado decía caso 44, causa de muerte, indeterminada. Abajo, reconocí mi letra, pero no recordaba haberlo escrito. Al final del reporte había una nota manuscrita, con tinta desvaída. El procedimiento se repite. El cuerpo aprende. No detengan el corte. Desde entonces, cada vez que entro a una sala fría y veo una plancha vacía, siento la necesidad absurda de revisar que no haya ya un cuerpo invisible esperándome, con la piel lista para abrirse otra vez. Y a veces, cuando el silencio se alarga demasiado, tengo la sensación de que en alguna cámara fría, un cadáver que alguna vez abrí sigue practicando la autopsia que nunca terminó. Hola, mi nombre es Sergio, y esta es mi historia. Fui encargado de mantenimiento en la morgue de un hospital del Estado de México durante más de una década. No tenía trato directo con los cuerpos, mi trabajo era revisar el sistema de refrigeración, las luces y los drenajes. Pero precisamente por eso, me tocaba estar solo en los pasillos a altas horas de la noche, cuando los médicos forenses ya se habían ido y solo quedaban los cuerpos, el zumbido de los motores y un frío que parecía venir de algo más que las máquinas. Todo comenzó una noche de agosto. Había un corte intermitente de energía que afectaba los sensores de temperatura, así que me pidieron quedarme hasta las 3 de la mañana para monitorear los niveles. Estaba en el cuarto de control, frente a las pantallas del sistema, cuando escuché una voz por el intercomunicador. Era un susurro débil, pero claro. Decía mi nombre. Pensé que era alguno de los médicos jugándome una broma, pero las cámaras mostraban todo vacío. Salí a revisar el pasillo y sentí un cambio en el aire, más pesado, más frío. Caminé hasta las cámaras frigoríficas y noté que una de las puertas estaba ligeramente abierta. La número 5. Dentro había 3 cuerpos, todos cubiertos. Cerré la puerta, aseguré el pestillo y volví a la oficina. Pasaron unos minutos y el sonido volvió. Esta vez, la voz no solo dijo mi nombre, susurró algo más. Ayúdame. El tono no era humano. Era más grave, más lento, como si las palabras se arrastraran entre el aire. Fui hasta el panel eléctrico, desconecté los altavoces, pero la voz seguía ahí, resonando desde las paredes mismas.
Corrí a la zona de refrigeradores y noté que la puerta número 5 estaba abierta otra vez. Dentro, una de las sábanas se había deslizado al suelo. Me acerqué con la linterna. El cuerpo era el de una mujer de unos 40 años, cabello oscuro, rostro sereno. En la etiqueta del tobillo solo decía no identificada. No sé por qué lo hice, pero murmuré. ¿Qué quieres? La respuesta llegó en forma de aire helado. No escuché palabras, pero sentí un murmullo múltiple, como si decenas de voces susurraran al mismo tiempo detrás de mí. Apagué la linterna y me quedé inmóvil. En la oscuridad, escuché algo imposible, alguien pronunciando nombres, uno tras otro, con voz pausada, casi recitándolos. Algunos me eran familiares. Eran los nombres de trabajadores del hospital. Uno de ellos era el mío. Salí corriendo. Cerré la cámara y bajé los fusibles de energía, dejando el área sin corriente. Aún así, las luces parpadearon un instante, como si alguien dentro siguiera respirando electricidad. Esa noche no regresé. Pero al día siguiente, el director del hospital me pidió revisar el sistema de refrigeración porque uno de los motores había colapsado. Cuando entré con el equipo, encontré la cámara 5 cubierta de escarcha. El medidor marcaba temperaturas imposibles, como si el frío hubiera aumentado por sí solo. Mientras reparaba los cables, vi algo que me heló el alma. En el panel metálico interior, alguien había escrito con los dedos congelados una serie de nombres. Entre ellos, otra vez, el mío. Llamé a mi ayudante, pero cuando regresamos juntos, las marcas ya no estaban. Él se rió y me dijo que debía ser condensación. Sin embargo, esa noche, mientras revisaba el generador, escuché nuevamente la voz. Esta vez no provenía del intercomunicador. Era más cercana, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Sergio, abre la puerta. No volteé. Cerré los ojos y empecé a rezar. Cuando abrí los ojos, el monitor del control mostraba la cámara 5. Una figura femenina estaba de pie junto al refrigerador, sin moverse. El sistema la registraba con temperatura corporal, 35 grados. Corrí al área, pero cuando llegué, no había nadie. El cuerpo de la mujer seguía en su lugar, pero la etiqueta con su número había desaparecido. Durante los días siguientes, algo cambió en la morgue. El sistema comenzó a fallar sin razón aparente. Los registros mostraban movimientos en cámaras vacías y varias veces los sensores de voz detectaron murmullos, aunque el audio no lograba captarlos con claridad. Lo más perturbador ocurrió un mes después. Un trabajador nuevo, que no sabía nada de lo que había pasado, me llamó alarmado. Dijo que mientras limpiaba el suelo del pasillo principal, escuchó una voz femenina que le decía su nombre, aunque él no llevaba gafete ni identificación visible. Cuando revisamos la grabación, en el segundo exacto en que levantaba la vista, se escuchaba el sonido de aire desplazándose y luego una frase apenas audible. Uno más. Desde entonces, los empleados evitan pasar solos frente a la cámara 5. Algunos dicen sentir un hormigueo en la piel, otros aseguran haber visto su propio nombre escrito con vaho en los vidrios. Yo dejé el trabajo el año siguiente, pero sigo recibiendo mensajes de antiguos compañeros. Uno me escribió hace unos meses para contarme algo inquietante. El nuevo encargado del área de mantenimiento, alguien a quien nunca conocí, desapareció una madrugada mientras revisaba el panel. Lo último que quedó grabado fue su voz, respondiendo a alguien que no se veía en cámara. Sí, ya abrí la puerta. Ahora trabajo en otro hospital, pero el sonido de los refrigeradores me sigue perturbando. A veces, cuando todo está en silencio, el zumbido de las máquinas se mezcla con algo más, una voz baja que pronuncia nombres al azar. Siempre diferentes, siempre nuevos. Y cuando la escucho, contengo la respiración, esperando que no diga el mío otra vez. Hola, mi nombre es Esteban, y esta es mi historia. Trabajé durante 7 años como fotógrafo forense en la morgue del Hospital General. Mi trabajo consistía en documentar los cuerpos que llegaban, heridas, tatuajes, objetos personales, cualquier detalle que pudiera servir a una investigación. Me gustaba pensar que era un oficio meticuloso, casi científico, pero con el tiempo entendí que, entre los muertos, la precisión no siempre protege de lo inexplicable. Durante mis primeros años aprendí a no sentir. Te acostumbras al olor del formol,
al sonido metálico de las planchas, al frío seco de las cámaras. Uno se vuelve inmune. Pero hay cosas que atraviesan esa coraza. Y en mi caso, todo empezó con una fotografía. Era una noche de septiembre, de esas que huelen a lluvia y electricidad. Acababa de llegar un caso extraño, un doble homicidio. Una pareja, hombre y mujer, encontrados en una habitación de hotel. El parte indicaba que el hombre había degollado a la mujer antes de quitarse la vida. La historia no me sorprendió, lo que me inquietó fue el ambiente en la morgue esa noche. El aire estaba más denso, como si el frío se pegara a la piel. Las luces parpadeaban y el silencio pesaba. El primer cuerpo fue el de ella. 30 años, piel muy pálida, una herida limpia en el cuello. Su rostro, aunque sin vida, tenía una expresión serena, casi resignada. Comencé a tomar las fotografías de rutina. Ajusté el diafragma, el enfoque, los ángulos. En la pantalla de la cámara todo se veía normal, pero al mirar por el visor, noté algo que no encajaba, una silueta oscura pasó detrás de mí, cruzando entre las planchas. Me giré rápido. No había nadie. Pensé que sería Omar, mi compañero de turno, pero él aún no llegaba. Sentí el corazón acelerar, aunque intenté mantener la calma. Seguí con el trabajo. Tomé las fotos del rostro, del torso, de las manos. Cuando terminé, pasé al cuerpo del hombre. Él tenía una complexión fuerte, cabello corto, barba descuidada. Estaba tendido boca arriba. Ajusté el lente para hacer una toma general, pero la cámara no enfocaba. Moví el anillo varias veces, sin éxito. La pantalla mostraba interferencia, algo imposible en una cámara analógica. Entonces vi el reflejo en el vidrio que cubría la pared del fondo. Una figura humana, alta, inmóvil, de pie detrás de mí. No era un reflejo mío. La forma estaba inclinada hacia adelante, como si observara el cuerpo con curiosidad. En el rostro no había rasgos, solo una mancha densa, oscura, y 2 puntos de luz en el lugar de los ojos. Sentí como el estómago se me contraía. Bajé la cámara, pero la figura ya no estaba. El aire se había enfriado de golpe. Seguí trabajando, aunque cada fotografía me costaba más. La cámara parecía más pesada, y cada clic sonaba como un golpe hueco en el silencio. A la 1:40 llegó Omar, sonriendo como siempre, con un café en la mano. Le conté lo que había visto, esperando que me dijera que también lo había notado. Se rió. Eso te pasa por mirar tanto a los muertos, dijo. Luego terminas viéndolos donde no están. Intenté reírme con él, pero no pude. Al revisar las fotos en el monitor, la broma se murió sola. En la imagen número 23, justo detrás de mí, se veía claramente una figura oscura. No era un reflejo. Estaba demasiado definida. Se inclinaba sobre el cadáver, con una postura extraña, como si olfateara algo. Omar palideció. Retrocedimos la grabación del sistema de cámaras de seguridad. No aparecía nadie más en la sala. Solo nosotros. Pero en el segundo exacto en que tomé la foto, la temperatura ambiental bajó 5 grados en un instante. Esa noche juré que no volvería solo a la morgue, pero el deber me obligó. 2 días después, me pidieron repetir la toma del expediente, porque las fotos habían salido con interferencias. Me negué al principio, pero el director insistió. Volví. La sala estaba en penumbra. El cuerpo de la pareja ya no estaba, pero el frío persistía. Me armé de valor, encendí la cámara y enfoqué una plancha vacía para calibrar la luz. En la pantalla, el mismo reflejo volvió a aparecer, la figura oscura, esta vez más cerca, al borde del marco. Apagué la cámara, respiré hondo y salí de ahí. Cuando regresé al laboratorio, Omar me esperaba. No vas a creerlo, me dijo. Revisé la base de datos de casos viejos. En 1989 hubo otro fotógrafo que renunció después de una serie de fotos defectuosas. Lo encontraron muerto en su casa una semana después. Y en su cámara había una sola imagen, una figura negra de pie detrás de él, reflejada en un vidrio. Esa noche, al revisar mis archivos, encontré algo imposible. La fotografía número 23 no solo estaba duplicada, sino modificada. En la segunda versión, la figura ya no estaba detrás de mí, sino justo a mi lado, inclinada sobre mi hombro. Y lo más perturbador,
la mano que sostenía la cámara no era la mía. Intenté borrar el archivo, pero reaparecía. Lo formateé, y aún así volvía a copiarse, con nombres distintos, como si la imagen insistiera en quedarse. Pasaron semanas. De vez en cuando, mientras trabajaba, el reflejo del vidrio de las planchas me mostraba destellos, una silueta que se movía un segundo antes de que yo girara. A veces la veía reflejada en el lente, otras en la puerta metálica del refrigerador. Una noche, al ajustar la luz del cuarto, noté algo nuevo. En el vidrio empañado del refrigerador principal, alguien había dibujado una forma con los dedos. Un círculo, y dentro de él, 3 letras escritas con trazo torpe, EST. Mi nombre empezaba así. Intenté no mirar, pero el impulso fue más fuerte. Cuando pasé el trapo para limpiar el vidrio, la marca no desapareció. Era como si las letras estuvieran grabadas en la condensación. Me quedé helado. Entonces, detrás del reflejo, apareció algo, un rostro. El mismo de la figura. Pálido, borroso, pero ahora con una sonrisa. Esa fue la última noche que trabajé ahí. Renuncié al día siguiente, sin dar explicaciones. Pero la historia no terminó. Un mes después, mientras organizaba mis archivos personales, noté un documento nuevo en la computadora. Un archivo de imagen con el nombre Esteban-23, JPG. No lo había creado yo. Lo abrí. La foto mostraba la morgue vacía, sin cuerpos, sin luces. Solo el vidrio oscuro y, en él, mi propio reflejo. Pero detrás de mí, apenas visible, estaba otra figura. La misma sombra, más clara esta vez, con una mano apoyada sobre mi hombro. Borré el archivo y formateé el disco. A la mañana siguiente, el archivo volvió a aparecer. No en la computadora, sino impreso. Una copia física, sobre mi escritorio. Y al reverso, en letras pequeñas, alguien había escrito: "Gracias por la foto. Ahora me toca a mí retratarte". Desde entonces, no puedo ver mi reflejo sin sentir que algo más está esperando en él. Evito los espejos, los vidrios, cualquier superficie brillante. Pero a veces, cuando camino por la calle de noche, las vitrinas me devuelven una imagen diferente. Yo, caminando, y alguien más, pegado a mi espalda, invisible para todos menos para el vidrio. Y cada cierto tiempo, mi teléfono vibra con una notificación sin remitente. Solo contiene una imagen borrosa. Siempre la misma, la morgue vacía y el reflejo de una figura que ahora sostiene una cámara en las manos. Gracias por llegar hasta el final, gente. Dejen en los comentarios qué piensan de las aterradoras historias de hoy y si creen tener una más aterradora. Compártanla a nuestro correo electrónico para poder publicarla en un episodio de nuestro canal. Hasta el siguiente video.